Muy bien, hoy tengo una enseñanza que se llama El secreto, la manera correcta. En la vida cristiana es necesario aprender la manera correcta de hacer ¿qué cosa? Las cosas. Cuando yo aprendo la manera correcta, cuando yo aprendo lo que son los preceptos, las formas, cuando yo aprendo los protocolos, mi vida cristiana se va a disparar y voy a comenzar a avanzar lo que no avancé por años. ¿Por qué? Porque a veces estamos haciendo las cosas a nuestra ¿qué? Manera, a nuestra forma y en nuestra voluntad. Entonces yo quiero contarle, le voy a mostrar esta imagen que venimos estudiando acerca del arca. El arca era un cajón de madera recubierto de oro que contenía, usted ya lo sabe, contenía las tablas de la ley, los mandamientos escritas por Moisés, contenía una vasija con maná, pan del cielo, y contenía la vara de Aarón que había reverdecido. Eso estaba aquí. ¿Alguien recuerda cómo se llama la tapa del arca? ¿Alguien lo recuerda? Propiciatorio, muy bien. Sobre el propiciatorio, una vez al año, el sumo sacerdote entraba y esparcía sangre sobre la tapa, un simbolismo de lo que el Señor Jesús haría por nosotros en la cruz del Calvario. Esta arca nadie la podía tocar, por eso tenía unas varas. Si alguien la tocaba para moverla, moría. Si alguien la abría para mirar, moría. Y ocurrió que esta arca fue robada por los filisteos, ¿recuerda? Los filisteos se la roban y el arca estuvo en la tierra de los filisteos, ¿usted recuerda en cuánto tiempo? 7 meses. Como ellos se roban el arca, esto que puede bendecir al pueblo de Dios, ahora comienza ¿a qué? A maldecir a los filisteos. Voy a ir despacio. El mismo Dios que salvó a Noé y a su familia es el mismo Dios que ahogó a millones de personas. Escúcheme, es el mismo. No es otro Dios, no es el Dios de la gracia y el Dios de la ley. Ocurrió en el mismo momento histórico. A unos salvó cuando entraron en el arca de madera hecha por Noé, y a otros mató, a los que ahogó, que no quisieron arrepentirse. Entonces con Dios ocurre una cosa muy interesante. Yo me puedo relacionar con Dios de dos maneras. Dios para mí puede ser una bendición, o Dios para mí puede ser un tropiezo y traerme ¿qué cosa? Maldición. Escúcheme, es el mismo Dios. Entonces hay gente que se está dando tumbos contra Dios. A Pablo, cuando Dios se lo encuentra, Pablo le dio una palabra, el Señor a Pablo le dijo: te estás dando coces contra el aguijón. O sea, tú mismo te estás aguijoneando, tú mismo te estás hiriendo, persiguiendo a Jesús. Hay gente que Dios es un problema para mucha gente. El mismo Dios que bendice hoy a la humanidad es el mismo que más adelante acabará por fuego la humanidad. Es el mismo. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Primera de Samuel capítulo 6 versículo 1. Quiero dejarles esto bien claro para poder avanzar en el tema. Primera de Samuel 6:1 dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos, ¿cuánto tiempo? 7 meses. Mire esa imagen que tenemos allí. Pudieron ser 7 meses de paraíso, pero se convirtieron en 7 meses ¿de qué? De infierno. Entonces lo primero que yo le voy a decir es que cuando usted viene a una iglesia cristiana, cuando usted viene a una iglesia a buscar a Dios, tu vida puede ser un paraíso o tu vida puede ser un infierno. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender venir a la iglesia a buscar a Dios y salir de nuevo de la iglesia a seguir haciendo lo que hacía antes. Eso no es correcto delante del Señor. Mi consejo es mejor no jugar con las cosas del Señor, ¿correcto? Hay hombres que su mujer les pone un ultimátum y les dice: te voy a terminar, y entonces él le dice: no, yo voy a comenzar a ir a la iglesia. Pero es una estrategia de reconquista, no es una estrategia con Dios. Escúcheme, quiero hacerle claridad con esto: con Dios no juguemos. Es mejor, nos vamos a evitar dolores de cabeza. ¿Qué ocurrió con el arca? El arca, los filisteos dijeron:
devolvamos el arca porque el arca está matando gente acá, nos ha traído tumores, ha traído ratones a la tierra, devolvamos el arca. Y el arca la devuelven a un lugar que se llama Bet-Semes. Y cuando llegaron allí, la gente comenzó a abrir el arca para mirar y murieron 50,070 personas. Primera de Samuel 6:19. Estamos ahí en Primera de Samuel. ¿Cuánta gente murió? 50,070 personas. Entonces Dios, no el diablo, Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque ¿qué cosa habían hecho? Habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran ¿qué? Mortandad. Muy bien. Entonces hagámosle un seguimiento al arca. El arca la tuvo Moisés 40 años, luego el arca la tuvo Josué, luego el arca pasó por los jueces, la tuvo Elí, luego se la roban a Elí los filisteos y ahora la devuelven y el arca va matando gente a donde llegue. Pero después el arca, la gente no sabía qué hacer, se la llevan a un tipo que se llama Abinadab. ¿Recuerda? ¿Qué significa Abinadab? Generoso. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en un collado, en una montaña, en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ok, el arca bendecía al pueblo, el arca maldecía a los filisteos. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Abinadab? 20 años. Curiosamente, 20 años donde no pasó ¿qué? Nada. ¿Qué simbolizaba el arca? La presencia de Dios. Yo le voy a contar esto. Si usted no tiene la presencia de Dios, usted puede venir aquí a la iglesia por 20 años y le voy a contar qué va a pasar en su vida. Nada. Se lo tengo que decir. Si la presencia de Dios no está en mi vida, no va a pasar absolutamente nada. Voy a ser un religioso. ¿Qué es un religioso? Alguien que vive de una apariencia. Eso es un religioso. Entonces, qué curioso. A los de Bet-Semes los mata, a los filisteos les da tumores, pero en la casa de Abinadab ni bueno ni malo. Decimos acá, ni chicha ni limonada, ni una cosa ni la otra. Parece que el arca se desactivara por 20 años. Ahora, ¿qué ocurre aquí? El arca tenía unos protocolos. Josué capítulo 3, ya lo leímos, pero quiero volver a enfatizar en esto. Versículo 15. Esto tiene que quedar claro para todos nosotros. Perdonen, el 15 no lo vamos a leer todavía. Leamos el versículo 3 primero. 3 y 4 y luego 15 y 16. Josué tiene el arca. Josué fue antes de todo lo que acabamos de leer. Josué después de Moisés. Y entonces ellos van a entrar a la tierra prometida, pero hay un protocolo. Dígale a la persona que está a su lado, hay un protocolo para hacer todas las cosas. Dígale. Yo estudié entre los colegios que estudié, porque yo el bachillerato lo pasé de colegio en colegio y me echaban de un colegio y me iba para otro y así sucesivamente. Yo estudié en un colegio industrial y en ese colegio nos enseñaban metalurgia, mecánica, metalistería, ebanistería, electricidad, electrónica. Y en ese colegio había una norma dentro de los protocolos. Ningún estudiante podía dejarse crecer el pelo atrás. En mi época les decíamos guavalosos. En ese colegio el protocolo era que todos los hombres tuviéramos corto el cabello atrás. ¿Por qué? Porque como habían máquinas, había ocurrido años atrás que un muchacho se había acercado lo suficiente a unos piñones de una máquina y la máquina le había enredado el pelo y le había roto de atrás para adelante todo el cráneo. O sea, se lo rompió de lado a lado. Había unos ¿qué? Unos protocolos. Yo fui a una empresa de textiles una vez y yo aquí estoy en una tarima y había un cuadrado grande y debajo, así hundido, había unas máquinas robóticas que cortaban moldes para hacer cosas en tela, unas máquinas, unos brazos robóticos. Tenía una baranda de seguridad,
unos letreros y había unos protocolos para acercarse allí. ¿Qué ocurrió? Una señora un día pasó por alto los protocolos, se cayó donde estaban las máquinas y obviamente las máquinas, ¿qué ocurrió? La mataron. ¿Por qué? Porque pasó por alto, ¿qué cosa? Los protocolos. Escúcheme. Hay personas, los psicólogos, hay gente que se les dice: usted no se vaya a involucrar ¿con quién? Con su paciente. ¿Qué pasa cuando usted se involucra con un paciente? Pierde, porque emocionalmente ya está sufriendo con el paciente y eso genera una cantidad de cosas. Entonces hay gente que ha roto los protocolos y termina metiéndose en problemas. Por eso nosotros tenemos una cosa aquí clara en la iglesia. Aquí en la iglesia, hombres discipulan hombres y mujeres discipulan ¿qué? Mujeres. ¿Eso qué ayuda? A que si yo estoy discipulando a otro hombre, pues no me va a enamorar de él ni él de mí. ¿Qué ha pasado en algunos lugares? Un hombre discipulando a una mujer triste, acaba de divorciarse, tiene problemas de autoestima y viene el hermanito y la consuela y le da una palabra de Dios y ella comienza a enamorarse de él porque una cosa va llevando ¿a qué? A la otra. Entonces los protocolos no están para romperlos, escúcheme, están para ¿qué? Para cumplirlos. Entonces en Josué capítulo 3 encontramos los protocolos del arca. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y subraya a continuación, y los levitas sacerdotes que la llevan. ¿Quiénes lo iban a llevar? Los levitas sacerdotes. Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, detrás de ella. Versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. O sea, lo que van a recorrer es nuevo. Pero entre vosotros y ella, entre ustedes y el arca, haya una distancia como de 2000 codos. ¿Cuánto dijimos que eran 2000 codos? 1 kilómetro. No os acercaréis a ella. ¿Qué pasaba con el arca? ¿A qué distancia tenía que yo tenerla? 1 kilómetro. El Señor nos dice a nosotros: no hagas eso. Los mandamientos no están para arruinarnos la vida, escúcheme. Los mandamientos están para proteger nuestra vida, escúcheme. Escúcheme esto. Hace unos días estaba mi esposa muy compungida, se fue a hacer las uñas y la muchacha que le hizo las uñas le dijo: yo termino con usted y me voy a un funeral. ¿De quién? De una sobrina. Tenía 2 años la niña, 2 años. Le estaban celebrando el cumpleaños a la niña. No sé cómo, la niña se echó encima una mesa de vidrio y la mató. El día de su cumpleaños. Yo le digo a los que tienen bebés: nosotros con nuestro hijo, lejos de la cocina. La cocina es un lugar altamente peligroso para un niño. Lejos de escaleras, lejos de ventanas, lejos de tomacorrientes. Escúcheme, son protocolos. Después de que ocurren las cosas, ¿para qué vamos a tomar medidas? ¿Para qué nos vamos a lamentar? Escúcheme, y Dios a nosotros nos pone unos protocolos para acercarnos a Él. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Nos saltamos los protocolos. Pasamos de largo las cosas. Escúcheme, así no podemos avanzar en la vida cristiana. ¿Y qué ocurrió con el arca? Versículo 15 y 16, léalo conmigo. ¿Quién eran los que llevaban el arca? Los levitas sacerdotes. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes, subraye de nuevo esto, que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al otro lado del Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección ¿de qué? De Jericó. ¿Quiénes llevaban el arca? Sacerdotes. Muy bien, necesito 4 hombres acá. 4. Ustedes van a coger cada uno, sin irme a dañar, una punta del arca. Recuerde que ellos no podían tocarla, solo las varas
podían cargarla. Muy bien. Ahí estás mal, Carlos, porque ahí... Eso. ¿Quiénes eran los únicos autorizados para transportar el arca? Sacerdotes. Esta gente había sido consagrada por Dios para hacer todos los oficios que requerían a una persona así. Entonces, ¿qué pasaba con los sacerdotes? Ellos marchaban, tenían que ir al mismo paso, ¿correcto? Ok, deténganse allí. Y el pueblo tenía que ver el arca a una distancia de ¿cuánto? 2000 codos. ¿Cuántos son 2000 codos? 1 kilómetro. Esta gente entró en el río Jordán y cuando sus pies pisaron el agua, el río se abrió como el mar Rojo 40 años antes. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Esperar. Escúcheme, esperar. Entonces yo te quiero contar algo acerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios en mi vida siempre tiene que ir como delante. ¿Cómo se pone la presencia de Dios delante? Obedeciendo. Escúcheme. No, es que yo voy a ir delante porque es que yo soy Josué. No, Josué, venga, a la fila, papi, venga, acá atrás. ¿Cuál es el problema? Retrocedan unos pasos ustedes atrás, por favor. Ahí. ¿Cuál es el problema en la vida de muchos de nosotros? La presencia de Dios no va adelante. ¿Quién va adelante? ¿Mi yo? ¿Mi ego? ¿Yo? Y que Dios me siga. Y lo peor, y que Dios me respalde en mis decisiones. Escúcheme. No funciona, hermano. Le estoy ahorrando 10, 15, 20, 30 años de un cristianismo que no te va a llevar a ninguna parte. No es a mi manera, es a la manera de ¿quién? De Dios. Hay gente que me ha dicho a mí: el día que Dios me dé un trabajo dejaré de robar. Y mi respuesta es: no pasará, porque primero tendrás que dejar de robar y luego verás la gloria del Señor. Escúchame. El día que Dios me dé la idónea, me ajuicio, jamás te llegará la idónea. Te voy a contar por qué. Porque primero tienes que morir, tienes que renunciar, tienes que quedarte solo o sola para que haya el espacio vacío y Dios lo pueda llenar con la persona que correcta. Escúchame. Cuando Dios me bendiga diezmo, jamás diezmará. Esto lo he visto acá. Pastor, ore por mí para que Dios me bendiga. Y cuando Dios me bendiga yo traeré el diezmo. Jamás lo traerás, porque si no diezmas ahora, menos cuando tengas plata. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde iba el arca? Adelante. Tener el arca significa que el arca me guía. Dios le dijo: ustedes van a pasar por un terreno que nunca han pisado, pero el arca me guía, aunque yo no conozca. El arca será para mí la punta de la lanza que va a ¿qué? Abriendo. Muy bien, coloquen el arca aquí sin irla a dañar, por favor. Gracias. Un aplauso para ellos que siempre están dispuestos. Ahora, vamos a entrar en contexto. ¿Cuántos años estuvo el arca por allá tirada? 20. ¿Qué pasó en la casa de Abinadab? Es un principio. Lo que tú honras, te honra. Para Abinadab, el arca era ¿qué? Un mueble. Pilas con ese mueble. Hay un salmo que dice que trajeron el arca casi como de un bosque, ¿no? Quién sabe dónde la tenían por allá Abinadab, en una montaña. Pilas con eso, no nos acerquemos. Pero había una actitud en Abinadab ¿de qué? De indiferencia. Ahora que yo escuchaba los testimonios, yo le quiero decir una cosa. Cuando Lida contaba y que va pasando el tiempo y yo espero en Dios y espero y no veo nada y espero, allí es donde la gente se fatiga y abandona. Escúcheme. Pero cuando usted sigue hacia adelante y honra a Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios también tarde o temprano te va a ¿qué? A honrar. ¿Qué pasó aquí? Entonces David tenía un plan. David dijo: vamos, David lo nombran rey, ahora sí. Él dijo: vamos por el arca. Pero David no tenía protocolos. David quiso hacerlo a su manera. Escúcheme. Hay gente que dice: las cosas las hago a mi manera, como yo pienso, como a mí me parece, como yo considero. Ok, hágalo como usted se le da la gana. Escúcheme. Pero cuando yo hago las cosas como a mí se me da la gana, no puedo esperar que Dios respalde las cosas como a mí se me da la gana. No puedo esperar eso.
Entonces David tenía un buen plan, pero el plan tenía muchos vacíos. Acompáñeme por favor a la palabra, a 2 de Samuel, capítulo 6. Pase de primera a segunda, eso está ahí re cerca. 2 de Samuel, capítulo 6. Y es muy interesante porque David tiene buenas intenciones, pero no tiene un plan. Le voy a contar algo de tener un plan. Yo quiero hacer algo. Entonces a mí la gente me dice, pastor, yo voy a hacer tal cosa. Ok. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo tengo que tener un cómo. Un amigo mío, al cual aprecio mucho y que es un hombre muy, muy soñador, un día me dijo, yo voy a ser un fotógrafo famoso. Hace muchos años. Yo voy a ser un fotógrafo famoso. A mí me van a contratar los mejores lugares para tomar las mejores fotos. Yo voy a hacer fotos de modelos, de artistas. Yo voy a ser una persona que a mí las fotos mías, mejor dicho, van a costar un poco de plata. Yo le hice una pregunta. ¿Y cómo lo vas a hacer? No, pues siendo un fotógrafo. ¿Y dónde vas a estudiar? No sé. ¿Y qué cámara te vas a comprar? No sé. ¿Y dónde vas a vivir? Porque aquí en Colombia no vas a ser famoso. No sé. O sea, él quería ser famoso, fotógrafo, pero no tenía qué cosa, el cómo. Muchos están soñando con casas en el aire. No tienen un cómo, no tienen un plan. Entonces David dijo, voy por el arca, y no tenía qué cosa, un cómo. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Cuántos reunió? 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Mire la majestad del arca. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ok. Vamos a suponer que esta silla es una carreta. Alejo y Carlos, ven. Notemos cómo se rompen los protocolos. Primer error: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Vamos a imaginarnos que esto es una carreta. ¿El arca debía transportarse en una carreta? No. El arca debía ir en los hombros de los levitas y los sacerdotes. Y ahora, adelante, Carlos, atrás, Alejo, dice la palabra: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de quién? De Abinadab. ¿Qué hacía? Guiaban el carro nuevo. Pregunta: ¿Usa y Ahio eran levitas o sacerdotes? No. Entonces lo van y lo buscan usted en la casa. Venga, ¿usted es evangélico? Sí, venga, acompáñeme por favor a orar por un tema de brujería que está pasando aquí a 3 casas. Y se va el hermano de San Pao. Se va de metido, de metiche, y lo coge el diablo después de que fue y oró y lo patea. Escúcheme. Hay cosas que corresponden a cierta. Este tema de que nosotros somos toderos acá, ¿no? Eso es falso, hermano. Escúcheme. Dios estableció un orden en sus cosas, para cada cosa. Eso es como tan absurdo. Yo que no canto ni en la ducha, entonces yo llego acá, pavo real, y digo a los de la alabanza: hermanos,
yo voy a cantar con ustedes. ¿Qué pasa? Les arruino la alabanza. Les arruino la alabanza, mi hijo. Al único que le gusta cómo le canto es a Dios en mi tiempo de intimidad. De resto, entonces hay gente que se pone a hacer como Usa y como Ayo, cosas que Dios no los mandó a hacer. ¿Qué estaba haciendo David? Tenía un plan, pero no sabía cómo hacerlo. Peor aún, yo le voy a demostrar, no es que no supiera, es que David quería hacerlo como a su manera. Hay una parejita de novios, hipotéticamente hablando, que fornican. Y están fornicando, pero nos amamos. Señor, bendícenos. Ok, Dios les dice, dejen de fornicar y cásese. No, Señor, pero es que nos amamos tanto que cómo vamos a parar la fornication. ¿Cómo? Culto bilingüe, ¿sí ven? ¿Cómo vamos a parar eso? ¿Lo quieren hacer cómo? A su manera. Cuando yo hago las cosas a mi manera, tarde o temprano algo malo va a ocurrir. Escúcheme, porque yo soy un ser humano. Porque yo tengo errores, porque hay cosas que a mí se me van. ¿Y qué pasó con Usa y con Ayo? Entonces sigamos leyendo. Ellos guiaban el carro nuevo, o sea, un carro nuevo, 0 kilómetros, una carreta de lujo, bien bacana, en buena madera. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Entonces, Ayo, no eres Usa, eres Ayo, y tú eres Usa. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué estaba haciendo? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, de arpas, de salterios, de panderos, de flautas y de címbalos. Venga, Cristian, usted va a ser de rey David. Ayo, Usa, David. ¿Cómo iba David? Danzando. David iba danzando, muy bien, David. Iban tocando toda una serie de instrumentos, porque David creía que como él era adorador, él tenía el derecho de ¿qué? De danzar y de cantar, porque él estaba feliz. Escúcheme, no hay nada más peligroso que un bobo con determinación. No, en serio, lo digo por mí. Un bobo determinado es peligroso, ¿por qué? Porque él es bobo y él piensa que está haciendo las cosas bien y nada lo detiene. Ahora, David venía diciendo, uy, Dios debe estar en el cielo diciendo, hijo, apúntate 10 ahí porque está rescatando mi arca, hijo. Escúcheme. Uno pensaría que sí, ¿no? El arca por allá abandonada 20 años, la estamos trayendo, carreta nueva, Ayo, Usa, panderos, flautas. Pero Dios estaba disgustado porque no era la forma. La enseñanza de hoy se llama el secreto, la manera correcta. ¿Y qué ocurre? Versículo 6. Entonces iba danzando David, ustedes iban ahí guiando. Y cuando llegó el arca a la era, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué razón? Porque los bueyes tropezaban. ¿Qué ocurrió con los bueyes? Tropezaron. Entonces, ¿qué hizo Usa? ¿La intención de Usa era buena o mala? Pregunto. Buena, mano. Usa es un mártir innecesario. Usa es como el soldado en el ejército que cuando lanzan una granada, él se tira, se arroja sobre la granada para que el impacto de la granada lo mate a él y no a sus compañeros. ¿Qué pasa si el arca se cae y se abre la tapa? ¿Qué pasa con todos los que están alrededor? ¿Qué iba a pasar? Hermano, ahí se muere hasta el perro y el gato. Entonces Usa está viendo que el arca viene tambaleando, ¿no? Viene tambaleando. El día que se casó Alexandra y John, yo fui a comprar la torta de ellos. Hermano, qué estrés. Fui, compré, pagué esa torta. Yo, Señor, que yo no me vaya a enredar. Señor,
bajé en una rampa que tiene el lugar. Señor, que aquí, usted sabe cuando uno baja esas rampas, el último paso de la conexión. Señor, fui y la puse en el asiento de atrás del carro. Yo manejé como viejita. Miraba que no fuera a frenar y me fuera a caer esa cosa. La traje a la iglesia. Yo decía, Dios mío, que al final no me vaya a caer. Uso estaba estresado porque el plan era un plan vacío. No tenían que ser bueyes. Jamás, si fuera llevada de la manera como Dios dijo, caería. Pero no era la manera como Dios dijo, era la manera como ¿qué? Como David dijo. Ahora, ¿qué ocurre acá? Dice que tropezaban, versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Temeridad fue tocar el arca. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Esa es nuestra manera? Voy a contarles algo. Gracias, David, puedes sentarte un momento. Gracias, muchachos. Usted se imagina uno venir así danzando y dándole gloria cuando suáquete un muerto ahí. Ay, papá. Un amigo mío, un gran hombre, tuvo una crisis económica. Había montado un negocito, quebró y me dijo, me va a tocar coger y mis cositas, no sé qué las voy a hacer, pero me va a tocar coger a mi esposa y llevarla donde un familiar, a mi hija donde un familiar, a mi hijo donde un familiar y yo a donde otro familiar, para no ser carga, no estar los cuatro juntos. Y yo no le pregunté a Dios y yo le dije a él, ¿y dónde vas a guardar tus cosas? Y me dijo, no tengo dónde. Yo le dije, bueno, aquí en la iglesia podemos guardar en la terraza, tengo un espacio, y el segundo piso, tengo un espacio. ¿De verdad? Sí, no, claro, hermano, pues ¿cómo no te va a dar la mano en este momento? Me cansé de explicarle la clave para ingresar a la iglesia. Aquí hay una clave que hay que desactivar cuando se abren las puertas. ¿Entendiste la clave? Sí, claro. ¿Cuál es? Hagamos el ejercicio, cerremos la puerta. Ah, no, perfecto. Cada vez que ese hombre, de hecho él a veces dormía aquí y se bañaba acá, cada vez que ese hombre venía a la iglesia me llamaban de la alarma. Están ingresando. Yo sabía qué estaba pasando. Activaron mal la alarma, pusieron mal el código. Y yo me venía, claro, si usted me ingresa mal el código, eso no va a parar de sonar hasta que venga alguien y rectifique el código. No, y eso comenzó a mí a llenarme la copa. Entonces un día yo fui y le pregunté al Señor, Señor, ¿y qué? Me equivoqué. Dios me dijo, sí, es que la iglesia no es para guardar trasteos. La iglesia no es para guardar trasteos. Y yo tuve que pedirle perdón al Señor. Le dije, sí, Señor, me equivoqué. Ahora el punto es que ¿cómo lo he hecho? Me tocó orar y, como dicen las abuelas, parar la nalga, aguantar el correazo y aguantarme hasta que a él se le resolvió la situación. Creo que fue un año. Yo con todos los chécheres allá guardados. Porque es que a veces no es a la forma de Dios, es como a mi manera. Colóquese en pie, por favor, vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora de la mañana. Muchas gracias. Yo te bendigo, yo te exalto, Señor, por este momento que nos regalas, por este momento que nos das, por este momento que estamos delante de ti, Señor, estudiando tu palabra, y tu palabra nos produce a nosotros libertad. Está escrito en la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Muchas veces como cristianos hemos tenido buenas intenciones, pero la forma y la manera ha sido la incorrecta. Señor, yo no me alcanzo a imaginar el impacto sobre el corazón de David al ver este muchacho morir fulminantemente al tocar el arca que él nunca tuvo que tocar, porque el error fue
que nunca el arca se tuvo que subir en una carreta. Dios de los cielos, hay una forma de hacer las cosas contigo. Hay unos protocolos, hay una manera correcta. No a mi manera, no como yo considero ni como yo pienso, es como tú dices. Así que en esta hora, Dios de los cielos, oramos para morir a nuestro yo, a nuestro ego. David allí tuvo que replantear cosas. La historia continúa diciendo que David, después de que vio a Usa morir, David dijo: no me puedo llevar esta arca para Jerusalén, no me la voy a llevar. El nombre Usa significa mi propia fuerza. Usa es la persona que tiene buenas intenciones de ayudar a otros, pero lo hace en su propia fuerza. ¿Cuánta gente he conocido yo? Buenas personas que sin consultarle a Dios se metieron de fiadores de alguien, sirvieron como fiador en una deuda, en un compromiso, y les pasó lo de Usa. Querían hacer algo bueno, pero terminaron afectándose ellos mismos. Si Usa no detiene el arca en su zozobrar en la carreta, el arca seguramente se hubiese caído, se hubiese abierto, y de esos 30,000 hombres que venían con David, incluyéndolo a él, tal vez hubieran muerto todos. Esa no era la voluntad del Señor. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas. Muchas veces nosotros metemos a nuestra familia en problemas. Muchas veces metemos a nuestros hijos en problemas. Metemos nuestra economía en problemas. Metemos a la iglesia en problemas. Y esa no era la voluntad del Señor. David, después de que ve la muerte de Usa, le coloca aquel lugar Pérez Usa, que significa el quebranto de Usa. Usa fue quebrantado por ti, Señor. Usa no tenía la intención de mirar en el arca. Su intención no era mala, pero su método sí fue el incorrecto. Hay gente que ha tenido buenas intenciones, pero no era el propósito tuyo que ellos hicieran eso. Señor, ayúdame a aprender que hay cosas que yo no me debo meter. Ayúdame a entender que hay cosas y batallas que yo no debo pelear por otras personas. Ayúdame a entender, Señor, que hay una manera correcta de hacer las cosas y hay otra forma en mi propia sabiduría que normalmente está equivocada. ¿Cuántas malas decisiones he tomado yo, Señor? Como David. David dijo: la hicimos. Traemos el arca sobre un carro nuevo y vamos cantando y todo está ok con Dios, todo está bien con Dios. No, al contrario, las cosas con Dios estaban re mal. Ayúdame a hacer las cosas de la manera correcta, Señor, y entonces veré tu bendición. Y entonces lo que está trabado y enredado comenzará a fluir en mi vida. Entonces tu gloria, que a unos consume, cuando hago las cosas bien, tu gloria me bendice. Gracias, Señor.